Somos Daniela Orozco, Marina Kovaliova y Ayelen Quiroga, y hoy realizaremos un tour virtual por la historia del Centro Cultural Recoleta. Recoleta es considerado el barrio más elegante de la ciudad de Buenos Aires, famoso por sus edificios de estilo europeo, su zona comercial y por además contar con un legado cultural inigualable. En la calle Junín, en 1930, se encuentra ubicado el Centro Cultural Recoleta. Actualmente funciona como un espacio artístico y cultural y forma parte de un importante polo de atractivos turísticos y de esparcimiento de la zona, junto con el Cementerio de la Recoleta y la Plaza Intendente Alvear, también conocida como Plaza Francia. Lo que muchos no saben es que el edificio que ocupa el actual Centro Cultural Recoleta es una de las construcciones más antiguas que se conservan en la ciudad de Buenos Aires. A continuación, les haremos un recorrido virtual para mostrarles un poco sobre la historia de este maravilloso lugar. El 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundó la ciudad de la Santísima Trinidad a orillas del Río de la Plata, y en homenaje a Pedro de Mendoza, le puso al puerto el nombre de Santa María de Buenos Aires. Pero la historia de este lugar comienza el 24 de octubre de ese mismo año, cuando don Juan de Garay realizó un reparto de suertes. Estas eran parcelas de tierra con límites, y en total eran 65, de las cuales 6 estaban en el actual barrio de la Recoleta. En ese reparto de tierras, don Juan de Garay otorga la zona que hoy es el área central de la Recoleta a Rodrigo Ortiz de Zárate, quien instaló ahí una chacra a la cual llamó de los Ombúes. Con el pasar de los años hubieron varios cambios de propietarios, hasta que a principios del siglo XVIII, el capitán Fernando de Valdés e Inclán hizo una promesa a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, que si su madre enferma en España se curaba, donaría un terreno para levantar allí una iglesia. Como esto ocurrió, le cedió a Juan de Narbona, oriundo de Zaragoza, la parte más elevada de la chacra que había heredado su esposa. Este donó el dinero para la construcción de un convento para los frailes recoletos descalzos de la Orden Franciscana, recién llegados de España en 1708. Los frailes recoletos construían sus conventos en zonas apartadas, ya que se dedicaban a la oración, de manera que tenían un particular interés por instalarse en la antigua Quinta de los Ombúes. El primer convento e iglesia fueron erigidos entre 1715 y 1718 en este lugar, que por cierto se hallaba fuera de los límites de la ciudad en aquella época. La edificación fue ampliada según los planos de los arquitectos jesuitas Bianchi y Pimoli, e inaugurada el 12 de octubre de 1732. Más tarde, en el año 1822, siendo en ese momento ministro Bernardino Rivadavia y presidente Martín Rodríguez, y a causa de la reforma eclesiástica, los frailes son expulsados del convento, dejando el edificio en manos del poder público. El asilo de mendigos fue uno de los primeros testimonios de una sociedad en la que la marginalidad comenzaba a manifestarse. Los viajeros que desembarcaban en Buenos Aires a principios del siglo XIX se sorprendían con la presencia de un tipo de mendigo muy particular. Según las crónicas, por las calles porteñas circulaban mendigos a caballo, un lujo bastante insólito. Vivían en los suburbios y recorrían todos los días el centro, apelando a la caridad popular. Los vecinos rara vez le daban dinero, pero los proveían de comida y ropa usada. La llegada de migrantes dio lugar a una profunda transformación de la sociedad. La marginalidad aumentaba y las autoridades no hacían diferencia entre desocupación y vagancia. En 1828, las tropas del general Juan Lavalle se instalaron en el antiguo convento, dando inicio a la rebelión en la que sería asesinado el gobernador Manuel Dorrego. 6 años más tarde, por iniciativa de Juan José Viamonte, un sector se transformó en el primer hospital de clínica de la ciudad y en un asilo para enfermos mentales. En octubre de 1858, el gobernador Valentín Alsina inauguró allí el asilo de mendigos. Luego, en 1870, pasó a llamarse Asilo de Inválidos, mientras se prohibía la limosna callejera. Durante 10 años, el asilo funcionó bajo la dirección de la Corporación Municipal de Buenos Aires,
pero ante la crítica situación presupuestaria, se entregó la administración de la institución a la Orden de las Hermanas de San Vicente de Paul. Recuperando el carácter del antiguo convento, las monjas reordenaron el asilo y se mantuvieron a cargo del ahora llamado asilo de ancianos a lo largo del siguiente siglo. En 1892, la municipalidad decidió que el lugar fuera ampliado para evitar el espectáculo de mendigos y vagabundos en la calle. El intendente Torcuato de Alvear y el arquitecto Busquiazo embellecieron el edificio y las plazas, y así Recoleta pasó a ser uno de los paseos favoritos de la clase alta porteña, tal como lo documentan numerosas fotografías de comienzos del siglo XX. En 1907, el asilo fue transferido al Estado Nacional como parte de pago por el terreno, donde se levantaría luego el Hospital Torcuato de Alvear. Casi 40 años más tarde pasó a llamarse Asilo de Ancianos General Viamonte. Llegó a tener capacidad para 800 personas de ambos sexos, con la condición de que no tuvieran ni familiares ni medios para subsistir. Las mismas eran atendidas por 341 empleados distribuidos en 3 turnos, y entre las instalaciones se contaban 17 comedores, una cocina moderna, enfermería, biblioteca y ambientes calefaccionados. En 1972 se incendió una parte del asilo y los vecinos tuvieron que intervenir rescatando abuelos. Un año después, María Estela Martínez de Perón, entonces vicepresidenta, inauguró 2 salas de enfermería y un consultorio. Los requisitos para conseguir un lugar allí eran no tener hijos, no ser ciegos, no estar postrados y tener más de 65 años. El hogar funcionó hasta 1978, ya que durante la última dictadura, las autoridades de la ciudad comenzaron a evaluar la posibilidad de darle otro uso al edificio, que en 1948 fue declarado Monumento Histórico Nacional a fin de promover su conservación. La segunda gran remodelación ocurría en el año 1979. En ese momento Argentina era gobernada por una dictadura militar y el intendente de facto, Osvaldo Cacciatore, impulsó un proyecto para transformar el asilo en el nuevo Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, donde se instalarían en una sede única el Museo del Cine, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Artes Plásticas. La obra fue proyectada por 2 arquitectos, Clorindo Testa, Jacques Bedel y Luis Benedict, quienes eligieron un lenguaje contemporáneo, instalando escaleras metálicas junto a los viejos pasillos abovedados y demoliendo varios de los viejos pabellones diseñados por Whistler. El Centro Cultural se inauguró en diciembre de 1980 y fue durante la dirección de Osvaldo Gieso que comenzó a crecer, cambiando su nombre por el de Centro Cultural Recoleta a partir de 1990. Al volver a la democracia en 1983, en un sector del edificio que fue cedido por la Municipalidad de Buenos Aires, funcionaban las oficinas de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos en la Argentina. El Recoleta fue uno de los primeros en incluir en sus salas expresiones artísticas que habían nacido en los márgenes de la cultura. Incorporó el concepto de arte joven, que había sido asociado a lo peligroso durante la dictadura militar, y de este modo se logró darle más visibilidad a las nuevas generaciones. Fue sede del cruce de lenguajes, lo académico con lo callejero, lo consagrado con las nuevas tendencias, lo lúdico con lo educativo. En poco tiempo, su idea de pluralismo y diversidad repercutió en la ciudad y su público creció en forma exponencial. En el año 1988 se realizaron diversas obras que introdujeron el problema de género en Buenos Aires. El centro estaba siendo pionero en discusiones hoy muy instaladas, pero que en aquella época no estaban en el foco de la agenda social. También fue el espacio para que las abuelas de Plaza de Mayo pudieran hacer visible la búsqueda de sus nietos. Ya en 1989 se realizó la primera Bienal de Arte Joven, que incluyó la construcción de un puente hecho con andamios que iba del Palais de Glacé al Recoleta. Como centro cultural, se caracterizó por dialogar siempre con su entorno y representar su programación artística un clima de época, con muestras, recitales y obras escénicas que hacían referencia al contexto político, social y del mundo. En la década de los 90 fue la época de la internacionalización. Se convirtió en el epicentro del circuito comercial del arte gracias a la llegada de grandes artistas internacionales como David Bowie y Yoko. También realizaron su paso por el centro grandes artistas nacionales como Gustavo Cerati y Charly García. Entre los años 1991 y 1997 fue sede de las ediciones de Arte Bar. En los 2000 se reforzaron las performances de Fuerza Bruta.
Para el año 2005 se planteó una fuerte renovación para mejorar el funcionamiento de sus instalaciones. Esto ocurrió por las nuevas necesidades artísticas y por el incremento del público visitante. De esta manera, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un plan maestro de remodelación financiado por el Banco Mundial Interamericano de Desarrollo. El arquitecto Clorindo Testa encabezó nuevamente la realización del proyecto. Ya en el año 2010, para el 30 aniversario del Centro Cultural, se restauró el Auditorio La Lef, que ocupa el actual edificio de la antigua capilla. La renovación de los espacios dio como resultado un sitio moderno y confortable. Se desarrolló con el fin de adecuar las salas a los estándares internacionales de acondicionamiento e iluminación requeridos para albergar exposiciones de arte sin dañar la expresión de las estructuras y espacios históricos originales. Actualmente, el Centro Cultural Recoleta cuenta con diversos espacios. El espacio Buenos Aires Design está ubicado debajo del Centro Cultural y de la Plaza Intendente Torcuato de Alvear. El viejo y abandonado muro de contención de tierra fue rescatado y conduce hoy a los locales del centro comercial. Los claustros de los monjes se convirtieron en galerías de exposición. Tanto aquí como en el patio de los Naranjos y la fuente se respetó el estilo colonial. La terraza a la que se accede desde el patio de los Tilos muestra una serie de muros recortados a manera de ruinas con vista panorámica de la ciudad. La ex capilla del asilo se transformó en el Auditorio La Lef, que conserva sus puertas y vitrales primitivos, pero agrega elementos arquitectónicos y de diseño. Lindero al auditorio se encuentra el Anfiteatro Verano Porteño, cuyo nombre se hizo en homenaje al músico Astor Piazzolla. Allí se realizan conciertos de rock, jazz, música fusión, desfiles y ciclos de danza. El Departamento de Música, Sonido e Imagen cuenta con un laboratorio de investigación y producción musical equipado con la más avanzada tecnología digital y es un espacio único en Latinoamérica. En el primer piso funciona el microcine. La gran amplia gama de actividades que desarrolla comprende muestras, exposiciones de artes plásticas, conciertos, teatro, danza, presentaciones de libros, recitales poéticos y dramáticos, performance, música electroacústica, expresiones videográficas. En el interior del centro también funciona el Museo de Ciencia Participativo Prohibido No Tocar, un lugar específicamente diseñado para jóvenes y niños donde la experiencia interactiva los acerca a los fenómenos físicos. En el área de formación ofrece anualmente una gran variedad de cursos y talleres, tanto para niños y adolescentes como para adultos, abordando diferentes propuestas dentro de las artes. Pese a los distintos destinos que tuvo el Centro Cultural Recoleta, sin duda su historia es parte de la tradición porteña. Hoy es un ícono de la cultura y el diseño. Un espacio donde se puede disfrutar de diferentes actividades artísticas, que en tiempos de pandemia sigue ofreciendo propuestas creativas mediante su amplia variedad de talleres virtuales. Para conocer más sobre las distintas disciplinas que ofrece el Centro Cultural, los invitamos a visitar la página oficial www.centroculturalrecoleta.org y también vía Instagram, como el Recoleta. Para finalizar nuestro recorrido virtual, les dejamos algunas imágenes que representan este espacio que invita a investigar, crear y producir nuevos hechos culturales y de arte. Un lugar donde las personas se encuentran para expresar ideas interesantes, con una visión desprejuiciada y multidisciplinaria. Porque dentro del encuentro de las personas surgen cosas maravillosas, abiertas a toda la comunidad. Agradecemos su tiempo de atención y esperamos lo hayan disfrutado.